Muy buenas otra vez. Seguimos con la misma tabla que teníamos el último día, pero hoy vamos a ver una serie de cuestiones. Una de ellas es cuando estuvimos viendo la fórmula suma. Os fijasteis, porque os puse una anotación para ello, que cuando seleccionamos un conjunto de celdas, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, os aparece en la fórmula el nombre de la primera casilla de la superior izquierda que conforma el rectángulo, 2 puntos, y el nombre o la nomenclatura o las coordenadas de la celda inferior derecha. Eso es lo que se llama un rango, y un rango viene determinado precisamente por eso, por el nombre de la celda que está en el margen superior izquierdo hasta, que es el equivalente a los 2 puntos, el nombre de la celda que está en el margen superior derecho. Bien, era solo para haceros una pequeña anotación. A ver, en este tutorial voy a borrar todas las fórmulas que teníamos y vamos a empezar a mezclar el copiar y el pegar con las fórmulas. Imaginaos que tal y como teníamos, yo en la celda F4 tengo la multiplicación de la cantidad de dinero de María por su coeficiente. Bien, si yo esta fórmula, en vez de tener que ir haciendo una a una todas las demás, la selecciono con el botón izquierdo del ratón y yéndome al comando que está en el grupo de portapapeles, elijo copiar, me vaya donde me vaya, por ejemplo a la de abajo, y la pego, elijo en el conjunto de iconos que viene en el comando pegar el primero, el que se llama pegar a secas, automáticamente me va a resolver la fórmula. Esto es muy útil, pero también tiene trampa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Excel al copiar y pegar una celda? Excel, ya sabemos todos que en la fórmula viene la referencia de las celdas que ocupa para la formulación, y lo que hace es que una vez que la pegamos en otro lado, todas esas referencias que componen la fórmula se desplazan del mismo modo en el que desplazamos el resultado de la fórmula. Es decir, si yo una fórmula que la tengo aquí, la copio y la pego aquí, lo que me va a hacer es la operación que haya dentro de la fórmula, pero con las celdas de referencia también desplazadas. Es decir, si aquí ha multiplicado las dos anteriores a ella, aquí multiplicará las dos anteriores a ella. Por eso cuando yo he copiado aquí y he pegado aquí, me ha cogido las celdas correspondientes a PP para su multiplicación. Si hago lo mismo, copio y pego, la copio, selecciono todas estas y aquí las pego, en cada una de ellas me estará cogiendo las celdas referencias para su formulación. Si en vez de copiar lo que hago es cortar, es decir, con las tijeras, y me vengo aquí y la pego, Excel en este caso sí mantiene las celdas de referencia, es decir, lo único que desplaza es el resultado, pero no las celdas de las que se nutre para la formulación. Tenemos diferentes formas de copiar y de pegar, y de cortar y pegar. Por ejemplo, hemos visto que seleccionándola y utilizando copiar y luego pegar, nos realiza esa acción. Existe otra forma de hacerlo, y esto es válido solo para celdas que son consecutivas, lo que se denomina arrastrar. ¿Cómo se hace? Ponemos el cursor en la parte superior derecha de la celda, el icono
se convierte en una cruz, pulso el botón izquierdo y manteniéndolo pulsado voy bajando el ratón a todas aquellas celdas a las que quiero pegar la fórmula. Ese es el equivalente a copiar y pegar. Del mismo modo funciona en horizontal. Si me interesara copiar fórmulas en horizontal, selecciono la celda formulada y arrastro hacia la derecha. Si os fijáis, en este caso, como esta era la multiplicación de estas dos, esta será la multiplicación de estas dos y esta la de estas dos. Otra forma de copiar y pegar es seleccionar la celda que tiene la fórmula, pulso la tecla control y me posiciono en el borde y el cursor se convierte en una flecha con una crucecita. Pulso botón izquierdo del ratón y mantengo pulsado hasta el lugar del destino. Allí suelto el botón del ratón y me ha pegado la fórmula, me ha hecho una copia de esa fórmula ahí. Si hago lo mismo pero sin el botón control, es decir, solo poniéndome en el borde, pulsando el botón izquierdo y arrastrando la fórmula, lo que hace es el equivalente a cortar. Lo que ha hecho es desplazar la fórmula sin desplazar las referencias. Así pues, si yo arrastro esta, tengo todas, y si a esta le digo que es igual a esto por 2, al arrastrar me va haciendo todas las cantidades, puesto que todas las referencias se van desplazando verticalmente del mismo modo que la fórmula. En el caso del sumatorio, pues si yo hago, utilizando la fórmula suma, la suma de todas estas, le doy a intro y para que me copie y me haga lo mismo con la columna del lado, me posicionaré en el borde inferior derecho y cuando se convierte el cursor en una cruz, arrastro hacia la derecha. Y así habré conseguido la suma de todo esto.